A ver, le voy a meter un pelito más a la sopa. Habló el ministro, muchacho. Para algunos el comentarista, para otro el ministro. A ver, ¿qué dijo el ministro? Ministro Cordero califica caso de sicario liberado como excepcional, grosero y con consecuencias corrosivas. Pero como que no dicen nada, ¿no? No pasa nada. Como que no dicen nada. Es lo que dijo ellos. Es un comentario. A ver, Nico. Sí, yo quería hacer un par de comentarios breves. Primero, bueno, ¿quién instala la noticia? Medios vinculados a la derecha que, copiando la agenda de Milei, quieren instalar ahora en Chile que el problema de la seguridad es que se gasta la plata y hay que reducir los ministerios, ¿verdad? Y va a venir Johannes Kaiser a replicar lo mismo que dice Milei. Es un show, ¿verdad? Entonces yo también hago un llamado a colocar el foco en las cosas que realmente importan. Entonces me interesa esta triada. Los problemas de seguridad en el país se resuelven y el principal déficit que tenemos nosotros es un déficit de inteligencia. Y dentro del problema de la inteligencia tenemos que hablar de la trazabilidad. Y ahora me quiero referir al caso del sicario y los problemas estructurales que tenemos de trazabilidad y por qué estos se han ido generando. Yo le hice llegar a la producción una nota, no sé si me la pueden compartir, pero comentar que durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el año 2019... Te la leo. Ordenar la casa 2.0. La primera medida migratoria para frenar avalanchas de venezolanos a Chile. Esto fue el año 2019. Ya. Claro. Estamos hablando del gobierno del sector de Johannes Kaiser, porque a la derecha le gusta como desdoblarse y decir, no, es que Chile vamos, no. Pero Kaiser no es piñerista. El fondo va. No, pero en la derecha. O sea, estamos hablando de esto, lo hizo la derecha, para que no digan que no tiene que ver con ustedes. El problema con estos giles es que saben tan poco política. Ya, pues si el punto es el siguiente. A mí me están faltando respeto. Yo me agarré con la administración de Piñera de manera permanente. Mira. Nosotros quisimos organizar incluso una marcha en contra de la... Lo que dice la nota, ya que estoy hablando yo, lo que dice la nota... Nico, claro, pero yo segunda vez que hablo y me interrumpe Johannes Kaiser. El canal tiene entonces la amabilidad de buscar cuando la señora fue Carla Rubilar la que nos prohibió a nosotros la marcha contra la inmigración. ¿Quién estaba a cargo de Santiago como intendenta? ¿Qué año? El año, esto fue primero o segundo año de Piñera, antes del 18-10, 6-7 meses antes. Bueno, en todo caso, es una cosa, a nosotros nos prohibieron marchar en su momento porque la extrema izquierda podía dejar la escoba si marchábamos en contra. ¿Con Pancho Malo? No, con Pancho Malo. Únete hoy en www.sinfiltros.cl y tu apoyo nos permitirá seguir creciendo y entregando contenidos independientes y sin censura. Contamos contigo. Contra la inmigración ilegal, ¿no? Yo no he marchado nunca con ese caballero. Qué bueno. En la inmigración ilegal y nos prohibieron eso. Y nosotros, interesantemente, parecemos ser los únicos que efectivamente nos atenemos a las prohibiciones cuando la intendencia las sacaba, porque no marchamos. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a decir una cosa. Cuando usted acuse a alguien, no tome mi nombre en la boca, si usted no sabe, porque me está faltando, porque me falta el respeto y no se lo voy a permitir. Nico, mucha lata, muy larga la... Ustedes eran los que venían a tirarnos piedras y marchaban. No quiere que hable porque va a caer en vergüenza. Dale, Nico. Seguro Johannes Kaiser no apoyó al Grupo de Lima y no ha apoyado toda la ofensiva en contra de Venezuela, ¿o no? Absolutamente. Absolutamente. Entonces apoyaste esta medida. Mira, ¿quiénes están en la foto? Ministro primo del presidente Piñera, ¿verdad? Felipe Cas, que era senador, ¿verdad? De Evópolis. ¿Y quién está ahí? La señora Guaraquena. Acá la han tenido, ella viene a desfilar cada cierto tiempo. O venía, porque parece que como se acabó la platita de la USAID, ya no se mueve mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la platita de la USAID? ¿Qué es eso? Pero ¿qué es lo relevante? ¿No? Ahí lo pueden investigar. La plata USAID que recibe la oposición venezolana en Chile y que Trump les cortó la plata, revísenlo, está en Google. ¿Qué es lo relevante de esta noticia? Vamos a lo relevante. El Grupo de Lima, o sea, esta alianza de grupos de derechas que se formó en el 2018, que eran puros gobiernos de derecha, incluido el gobierno de Sebastián Piñera, ahí con el que era canciller Ampuero, le recomendaron al Estado chileno y a todos los estados receptores de venezolanos que permitieran el ingreso de venezolanos con cédulas de identidad y pasaportes vencidos. No sé si se acuerdan que el señor Felipe Cas, estaba ahí diciendo, oye, dejemos ingresarlos sin cédula. Ya, quiero volver al eje. El problema de la seguridad es un problema de inteligencia. Una dimensión de la inteligencia es la trazabilidad.
¿Qué es la trazabilidad? Es la posibilidad que tenemos como país, a partir del desarrollo de la inteligencia, de saber quiénes ingresan, por dónde ingresan, cuánto tiempo no están en el país y por dónde salen. Eso requiere, la trazabilidad, una cuestión básica, es saber de dónde viene esa persona y cuál es la identidad de origen de esa persona. Respóndame el panel de al lado. ¿Cómo yo puedo saber cuál es la identidad de origen de una persona de nacionalidad venezolana? De ninguna manera. ¿Cómo? A través de la cédula, a través del registro civil, como me van a responder payasadas, a través No de... es payasada. El señor Serna bajó la cámara. Van a responder, a ver, muchachos, dejen que respondan. Hizo la Venezuela pregunta, tiene un registro civil. A ver, pero un poquito. Venezuela tiene registro civil. Pero un poquito. Hizo una pregunta Nicolás, a ver si la puede... Que le responda, Nicolás. A ver, Belolio, usted va a responder. Yo creo que hay un tema bien relevante. En términos de flujos, los años más complejos fueron 2017-2018. Muchachos, a ver, pero está hablando Belolio. 2017-2018 entraron a Chile y se quedaron 300.000 ciudadanos venezolanos que entraban como turistas con el turismo laboral, que fue un cambio relevante. Los ingresos clandestinos, principalmente 2021 y los años posteriores. ¿Qué se hace? ¿Cómo identificar? Uno, el registro biométrico está viendo clave, pero acá hay un punto súper importante. ¿Por qué cuando entra un venezolano o por qué cuando entra un extranjero irregularmente al país se tiene que quedar en Chile? Porque eso es un poco las facultades que hoy día tienen las Fuerzas Armadas en el reglamento que hizo la ministra Toa en ese entonces, que estableció que las Fuerzas Armadas estaban principalmente para registrar migrantes y ponerlos a disposición de la PDI que los deberían devolver. Pero el mismo Servicio de Migraciones, la primera medida migratoria que hizo en abril del 2022 estableció que todo extranjero no boliviano no podía ser devuelto a Bolivia. Más de 100.000 ciudadanos venezolanos han ingresado ilegalmente desde Bolivia y no fueron devueltos. Y ahora que llegaron al convenio, el convenio que también fue a negociar Manuel Monsalve a Bolivia, ¿saben cuánto les dejan devolver? 10 al día. Si yo entiendo, ¿por qué Chile y por qué este gobierno, qué tiene con Bolivia que le tiene tanto miedo y no hace respetar el control fronterizo y no los devuelve? ¿Por qué Chile tiene que recibir a todos los que quieren ingresar clandestinamente y por qué lo entra? Johanna, ¿usted le quiere responder? Este gobierno, en primer lugar, decir lo siguiente. Yo siempre planteé que no se debió haber entregado o abierto la frontera porque era un desastre. Sabíamos lo que pasaba en Perú con la delincuencia. Pasó antes en Perú que acá. ¿Ok? Entonces ya teníamos antecedentes de lo que estaba pasando en Perú y en Ecuador y se mantuvo la frontera abierta bajo Piñera, una cuestión absolutamente inaceptable. Ahora, ¿por qué se mantiene la frontera abierta ahora? Hay un registro, hay un comentario de los Estados Unidos. El contrabando, mantener la frontera abierta con Bolivia significa que nosotros le podemos mandar material para que ellos produzcan cocaína a través de nuestra frontera. Exactamente. Uno, es decir, aquí hay material para que nosotros... Para que ellos produzcan cocaína, ácido, todo tipo de cuestiones. El tema del... Desde contrabando desde Chile hacia Bolivia, ¿ok? Entonces, no controlar la frontera te mantiene entonces el tráfico de drogas hacia Chile, de Chile hacia Estados Unidos y Europa, te lo mantiene activo. Y asimismo, el de precursores hacia Bolivia. Mira, el punto en esencia aquí es el siguiente. Con este gobierno trató de impulsar un proyecto de ley o de constitución que venía inspirado por García Linero, que era el orejero de Evo Morales, para destruir a Chile. Este gobierno tenía las mejores relaciones con Evo Morales, el cocalero. Este gobierno tiene las mejores relaciones, por lo menos una parte de este gobierno, con las FARC y con el régimen venezolano. Este gobierno no ha tenido ningún interés en ningún momento de controlar la frontera entre Chile y Bolivia. ¿Por qué? Ahí lo dejo a ustedes para sacar la conclusión. Yo creo que aquí hay gente que está profitando de esta situación y está profitando de mantener esta herida abierta en nuestro flanco. Eso es. A ver, Nicolás. ¿Pero qué tiene que ver con el secreto bancario que tú no cerrís la frontera? Usa una neurona. A ver, Nico, para que cierre su idea de Marisela. Sigo sobre el punto. Seguridad, inteligencia, trazabilidad. Ya le mostré el primer antecedente. Segundo antecedente, gobierno de Sebastián Piñera, pérdida de los registros migratorios durante la pandemia. Imagínense, los registros que Chile tenía desde el 93 hasta la fecha, registros electrónicos, que nos decían los nombres, las cédulas, por dónde ingresaron, toda esa información durante un gobierno de derecha, desaparecieron. Y nosotros no estábamos atentos.
¿qué tuvieron que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Tuvieron que reconstruir eso a partir de información que había en papeles. Entonces, ¿qué pasa? Y por eso vuelvo al tema de la trazabilidad. Tercer antecedente, venta de identidades falsas en Chile. Claro, ahora se puso de moda porque aparecieron un par de reportajes. Yo esto lo vengo siguiendo de a lo menos del año 2020 en grupos de Facebook donde venezolanos en Santiago venden descaradamente cédulas. Le dicen, mi pana necesita una cédula venezolana, yo te la hago, sale tanta plata. No es bueno para Sale la tanta persona. plata. O sea, no sé si entienden por qué hay un negocio de venta de cédula de identidad falsa venezolana en Chile. ¿Por qué lo hay? Lo hay porque como Chile no verifica la información, las cédulas, que los venezolanos cuando llegan les dan un RUT provisorio y le dicen, ¿y usted tenía cédula allá en Venezuela? Sí, acá la tengo, mi pana. El sicario tenía 4 carnetes. Acá la tengo, mi pana, claro, pero tú como, pero Feito, tú como país, ¿cómo puedes contrastar la información Con inteligencia. del sicario? Pero no solo con inteligencia, aparte de la inteligencia es la trazabilidad. Eso significa, y acá está el cuarto golpe a la trazabilidad, es que en su momento y en buena hora este gobierno, con todas las diferencias que tiene con Venezuela, porque las tiene, no digan que son lo mismo, eso que dice Johannes Kaiser, no es cierto. No es cierto, ellos han tenido diferencias muy fuertes con Venezuela, y en buena hora el ministerio, lo que intentó hacer este gobierno fue construir un diálogo con Venezuela para poder contribuir con la trazabilidad. Eso fue lo que se empezó a hacer en Chile, déjame terminar, 2024. Y de repente apareció mágicamente el caso de Ronald Ojeda. El caso de Ronald Ojeda, que es lo que se tradujo fue de que Chile rompe relaciones y nosotros no tenemos cómo verificar una cuestión tan sencilla. ¿Ustedes sabían que el registro de identidad de Venezuela está en línea? Está en línea. No, yo quiero decir algo chiquitito. Álvaro. Entiendo que pongan una lámina de producción, así que por mientras- Por tanto, quiero decir algo. Yo creo que es una buena noticia que aquí izquierdas estén de acuerdo con nosotros en que la inmigración ilegal es uno de los problemas fundamentales al haber importado crimen organizado a niveles importantísimos. Porque hace un tiempo atrás, porque hace un tiempo atrás la verdad es que ustedes lo que hacían era bajo un argumento de humanidad con los inmigrantes, ¿cierto? Acogerlos sin problema, importando un problema que hoy día ha explotado por todos lados. Entonces yo pienso que sí, hoy día sí, porque si entonces estamos todos de acuerdo que la inmigración ilegal hoy día es un problema, explicado en parte por el argumento falso de humanidad promovido desde la izquierda. Bueno, ¿por qué entonces el presidente Boric hace estas cumbres democracia no sé cuánto en vez de dedicarse a preguntarle a los presidentes de su mismo color político cómo van a solucionar el problema del crimen organizado en sus países, que lo exportan finalmente a Chile? O sea, esa instancia que el presidente Boric hizo el día lunes, ¿cierto? Perfectamente se puede utilizar para estos efectos. Yo me pregunto por qué no conversó en su lugar con el presidente de Colombia, por ejemplo, en relación a haber encontrado al asesino de Ronald Ojeda en Colombia. Es un problema que nos afecta a todos, ¿cierto? Y que dice relación con el crimen organizado. O sea, no podemos olvidar que su sector político, ¿cierto?, liderado por el presidente Boric, promovía, entre otras cosas, para los inmigrantes, incluso ilegales, derechos sociales en su propio programa de gobierno. Entonces, no les voy a tolerar hoy día esta vuelta de carnero, porque es poco verosímil. Que estaban ingresando haitianos con la reunificación familiar. ¿Fueron ustedes que armaron una sesión especial o fueron ustedes a donde la Contralora... No, fue Karim Bianchi que lo denunció. Karim Bianchi lo denunció y después nosotros hicimos una sesión en Gobierno Interior y fuimos donde la Contralora. Los aviones truchos con ¿Cachai? los haitianos en horas Por eso, que eran de dudosa... Pero espérate, pero que ustedes hablan, pero ¿qué? ¿Cuál es lo que hacen? Porque es re fácil criticar, es re fácil No, si es fácil vociferar, perdóname que te diga, pero ¿qué han pero es hecho, fácil que chiquillos? tú hoy día, es fácil que tú hoy día, es fácil que tú hoy día, no, Gonzalo, es que lo que pasa es que mi No, intervención... están hablando todos, están hablando todos. Es re fácil así. Están todos muteados, muchachos. Están todos muteados. Están todos muteados. A ver, aguanten un poquito. Están muteados, muchachos. No se está escuchando nada. Están muteados, no se escucha nada, muchachos. Está muy caliente el programa, se los dije. Cuando arranqué dije el programa se viene caliente, muchachos. Aguanten un poquito. A ver, muchachos, le responde OK y se lo pasa a Oyarzo. ¿Le puedo responder? 5 segundos y te doy la palabra. No, al es que tiro. usted me dice 5 y al final No, porque Gonzalo un siempre... minuto, es que pues. entonces, ¿para qué me invitan si no puedo hablar? Porque habitualmente me si yo le interrumpen, invito, pero entonces me tiene aburrida. tiene que ser más Me generoso tiene con aburrida. todos Yo soy también. súper generosa y quiero ser tan generosa que le voy a responder brevemente al señor brevemente. Rubén. Fueron ustedes los que promovieron la inmigración ilegal. Perdón, Yo ni siquiera Marisela, estaba en el gente gobierno. como tú, que promovió la inmigración ilegal e incluso le prometieron derechos sociales. Entonces, no les vamos a aguantar quitándole los que hoy día derechos. con esta vuelta de carnero, entonces ustedes se esgriman Pero, como los ¿cachai? salvadores de un problema que no lo son. Ya, Pregúntale a Johannes. Julio, pregúntale a Julio. Quiero dejar claro. Vamos a tolerar quiénes son los no le vamos.
todo el panel, toda la derecha. los que son Porque adherentes, presidente, usted le puede preguntar al candidato que yo efectivamente dialogo mucho, vamos a parlamentar, Yo sí, dialogo súper mucho crítico. con la derecha. Entonces no les vamos a tolerar quién es. ¿Es el Sí, señor en Johannes general, Kaiser? las generalizaciones son odiosas, pero me refiero a las personas que adhirieron al programa de Gabriel Boric, No se dan que cuenta entregaban el tono- derechos el tono- sociales el a tono- inmigrantes ilegales. No, no, A ver, no, a ver, de verdad que no me- no sé si tú a ver, a mí supieras eso. pero se supone que yo iba a tener 5 Ya, segundos. ya. Entonces Ya recordarle no sé, no, al que señor- Vamos por al señor mayoría, yo soy Oyarzo, primera mayoría que todos. para Tengo más recordarle al diputado Oyarzo que mucho antes de que el señor Bianchi hiciese nada en esta materia, yo con el diputado Joanet estuvimos levantando este tema, lo levantamos, lo llevamos a la Contraloría, hicimos el chequeo en el aeropuerto, no es la primera vez, cesó, de hecho se paró después de que nosotros fuimos al aeropuerto, pararon los vuelos y después los retomaron, cuando se calmó la cuestión de nuevo los retomaron, y ahí la pregunta que se puede hacer a su gobierno, señor Oyarzo, a su gobierno, es por qué está Que permitiendo... también es tuyo, ¿ah? Bueno, pero yo soy la oposición. Pero también es ¿Ya? Pero su gobierno en este momento, ¿por qué permite el gobierno que usted respalda, por qué permite entonces esos vuelos? Porque esa es una decisión de la Dirección General de Aeronáutica Civil que depende de defensa, y estas hay decisiones políticas detrás Oiga, de todo ante esto. todo Entonces, para pasar por la Policía Internacional tiene que pasar por la PDI, tiene que pasar por el Ministerio de Seguridad, que es lo que está pasando aquí. Eso es algo que tienen que responder ustedes, no nosotros que estamos en la oposición. Diputado, ¿ya se va a responder o Maricela Santibáñez? Yo le doy la palabra a Maricela. Ya, Me dé ya. la palabra, me la da el animador. Yo quisiera hacerle una pregunta a don Álvaro del Olio. En el fondo, acá creo que es con la persona que más puedo conversar, porque el caballero me manda al terreno, como si yo no estuviera en terreno. Cuando después bien, no, pero se lo digo con todo el cariño y el respeto. Porque ustedes, vayan. ¿Sabe quién era el encargado de frontera en Colchane? Uno de mis grandes hermanos, carabinero. Entonces, el vayan, esa prepotencia, de verdad, usted sabe cómo es la calle, Ya, pero entonces escúcheme. parece hablar- Ya le pasarle que Escúcheme. escuche, no haga más Mire, sabe que yo estoy de duelo y me da una pena enorme estar en esta conversación. ¿Por qué? Me da pena, porque la gente está sufriendo, porque la gente lo está pasando mal, el inmigrante también lo pasa mal. Yo le pregunto a don Álvaro del Olio, con todo el respeto del mundo, ¿cuánta mea culpa hacen de toda la gente que entró en ese desborde de inmigrantes que obviamente este gobierno, como no sabía que iba a ser gobierno, no supo cómo detener esto, no supo cómo enfrentarlo? Claramente del 2019 el señor Sebastián Piñera, que en paz descanse, leía Piñera asesino, Piñera no sé qué, renuncia a Piñera. Mire, en mi tono más básico, yo no lo dejo seguir, ¿no? Yo, presidente anterior, aquí, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué mea culpa hacen de todo ese ingreso que veían, que después no lo pueden devolver, que la amistad con Venezuela ya no funcionó? Gracias, he dicho, señores. Caso cerrado. El gran problema del flujo migratorio fue principalmente entre el 2016, que fue migración haitiana con los vuelos LO, 2017, que fue un flujo gigantesco, y 2018. 2018 también hubo un flujo muy, muy grande. 2019 empieza a bajar por diferentes razones, especialmente pues se empieza a pedir visa consular y otro. Estoy hablando que entre 2015 a 2019 entraron a Chile como turistas y se quedaron 900.000 migrantes. 900.000. Ahí está el flujo grande. Después hay un problema de ingreso clandestino, totalmente de acuerdo. Y ahí la gran discusión fue terminar con el turismo laboral o no. La ley se discutió 8 años. 8 años. Fue un desafío. Yo agradezco a muchos que votaron y de hecho, si por ejemplo, si la ayuda del PS del Senado no hubiera salido. Y esa discusión fue muy relevante para terminar y hacer el cambio, pero los incentivos siguen estando. ¿Cuál es el gran problema o cuál es la mea culpa o cualquier condición? Sí. Nosotros aterrizamos 10 aviones en Venezuela con expulsados. Yo quiero que revisen a la gente que no está viendo la tele, que revisen, por ejemplo, qué hizo el Senado el 28 de julio del 2021. En un avión donde nosotros expulsamos a narcos y traficantes de niños, hicieron un proyecto de acuerdo donde pidieron suspender las expulsiones. Quienes más incentivaron o evitaron las expulsiones, una asociación religiosa, la gran mayoría de hoy son las autoridades y son los asesores que están tomando la decisión. ¿Y a qué me refiero? A ver, 4 ejemplos rápidos. Servicios jesuitas de migrantes. Así es. El principal asesor en materia de relaciones exteriores del presidente Boric, Carlos Figueroa, que está en el segundo piso, él fue al Senado a decir que ingresar clandestinamente no era causal para ser expulsado. El asesor de Manuel Monsalve, un ex cura, director del servicio jesuita migrante. El asesor de Giorgio Jackson, que justamente generaron los incentivos y los privilegios. Otro cura, también director del servicio jesuita. Y lo más importante, el primer director regional metropolitano, que era Víctor Hugo Lagos,
Él fue el abogado que puso un recurso de amparo para evitar la expulsión de un anarco que traficó 1.600 kilos de droga. Y bajo esas condiciones, entonces, nosotros deberíamos haber sido mucho más duros de lo que fuimos. Totalmente de acuerdo. Ya, gracias. muchachos, tengo que ir al corte comercial. A propósito de contribuciones, en qué nos gastamos la plata, no hay plata, de los que predican, ¿no? De que no, que las contribuciones son para los más pobres, que hay que pagarlas. Han pasado dos cositas. Mario Marcel advierte a ministros que no han pagado contribuciones, tienen que hacerlo inmediato. Mira, imagínate, Marcel pidiéndole a los ministros que paguen. Mientras está esta arista abierta, Mega ayer, muchachos, dicen no pagan sus contribuciones, Congreso bajo la lupa. ¿Quiénes son los parlamentarios que deben el pago de contribuciones? Me dicen que Carol Carrió la fueron a investigar y en ese momento estaba, pero en el momento pagando las contribuciones. Ya,